Amén. Quisiera primeramente agradecer a Dios por permitirme predicar su palabra. Nunca lo tomo a la ligera, sé que es un privilegio y una gran responsabilidad predicar su palabra. También quisiera agradecer al pastor Alejandro Ramírez por invitarme a esta conferencia de jóvenes. Verdaderamente gracias por su amistad, por su ejemplo. Gracias a la Iglesia Bautista Monte Abarim también por esta invitación. Y oramos también como iglesia que el Señor pueda bendecir a la siguiente generación y Dios levante jóvenes de integridad y valor, como lo dice el título de la conferencia. Y pensando en aquel salmo que nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El salmista no nos dice dos o tres cosas, solamente nos dice una: con guardar su palabra. Necesitamos cristianos hoy en día que guarden la palabra de Dios, y esta edad es tan importante porque es una edad en la cual tomaremos decisiones tan importantes. Tomaremos la decisión con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, viviré para la gloria de Dios y qué voy a hacer con mi vida. El texto base para este mensaje, quisiera que podamos ir a Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, y nos dice la escritura: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La escritura nos urge como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, a crecer en el conocimiento de Dios. Hagamos una oración. Padre, gracias porque eres bueno. No oramos por formar parte de un programa, Señor, sino oramos porque necesitamos de ti. Pedimos que seas tú quien use tu palabra y que taladre en el corazón de cada una de nuestras vidas. Usa este mensaje para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Últimamente lo que más he estado estudiando estos días es quién es Dios. No creo que exista una pregunta más importante y la respuesta que se le dé ante esta pregunta: ¿quién es Dios? Se dice que más del 50% de los jóvenes, al llegar a cierta edad, rechazan o se apartan de su fe. Creo que esto es demasiado alarmante, ya que se está perdiendo la juventud. Incluso jóvenes que solían servir en el coro, formar parte del evangelismo, dar clases a los niños, a llegar a cierta edad se alejaron de su iglesia y de su fe. Y uno pudiera preguntarse por qué. Existen muchas respuestas. Sé que los escenarios son distintos. Sin embargo, al final me atrevo a decir que no conocían a Dios. Conocían un poco de las cosas de Dios, pero otra muy distinta es conocer a Dios. Y no hablo solo de ser salvo, sino de reconocer quién es Dios. Quisiera preguntarte en este día: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que entra en tu mente cuando escuchas la palabra Dios? De acuerdo a lo que respondas ante esta pregunta, dictará el resto de tu vida. Te voy a hacer un ejemplo para poder entender lo que estoy tratando de decir. ¿Sabes quién es Donald Trump? Dirás, pues claro, es el presidente de Estados Unidos. Sí, pero ¿conoces a Donald Trump? Una cosa es escuchar algo de Dios y otra muy distinta es conocer a Dios. ¿Conocemos a Dios? Existen maneras distintas en las cuales podemos conocer a Dios. Podemos conocerlo a través de su palabra, ya que Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, indagar en las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es salir a este precioso libro que nos enseña quién es Dios. En la vida de Cristo, Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando yo estudio la vida de Cristo en los evangelios, me relata quién es Dios. Un ateo dijo en una ocasión: si Dios existiera, ¿por qué no se ha mostrado al mundo? Y le respondió un cristiano: sí lo hizo, y cuando lo hizo lo crucificaron. Otra manera de crecer en el conocimiento de Dios es a través de la creación.
Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, de modo que no hay excusa. La creación nos muestra que hay un creador, así como si yo fuese caminando por la calle y veo un reloj, yo no pienso que una piedra a lo largo de miles de años se convirtió en un reloj. No, yo pienso que alguien dejó ahí el reloj, y al ver este mundo no me cabe más que llegar a la conclusión que hay un creador que ahí lo puso, y la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Otra manera de crecer en el conocimiento de Dios es estudiando los nombres de Dios o los atributos de Dios. Y qué bendición poder desde tu juventud, que hayas nacido en una cuna cristiana, poder conocer más a tu Creador. Cuando hablo de los atributos de Dios, primero me refiero a los atributos naturales. Eso es que Él es eterno. Solamente piénsalo, no tiene principio y jamás tendrá fin. Dios es el eterno, es inmutable, es imposible que Dios cambie. Él es omnipresente, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnisciente, Dios lo sabe absolutamente todo. Él es omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Cuando hablo de sus atributos morales, también Dios es amor, Dios es justicia. La Biblia nos habla de la santa ira de Dios. Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es santo. El día de hoy en este mensaje solo podré dar una pequeña introducción ante el grandioso tema de conocer más a Dios. Y lo que entra en tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de nosotros. Y quisiera preguntarte, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra Dios? Un pastor dijo: dime cuál es tu opinión de Dios y te diré el resto de tu vida. Nuestra vida es el reflejo de lo que llega a nuestra mente de quién es Dios. Este conocimiento va a pautar o a dirigir nuestra vida en referencia a cómo vivimos, cómo cantamos, cómo invertimos nuestro dinero, en qué pasamos nuestro tiempo, incluso cómo moriremos. Todo gira alrededor del pensamiento de quién es Dios. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grande concepto de Dios, eso indicará que mi vida será pautada en una vida en santidad, una vida que tenga temor de Dios. Sin embargo, un pensamiento pequeño de Dios me guía a vivir en libertinaje y vivir como uno quiera. Por eso tenemos jóvenes que dicen: sí, pero Dios me entiende. Sí, yo sé que tenía que leer la Biblia, pero Dios sabe que tenía otras cosas que hacer. El pensamiento pequeño de Dios nos guiará a una manera muy pobre de ver a nuestro Dios, y en resultado nuestra manera de vivir. Si no tengo la perspectiva correcta de quién es Dios, veremos los problemas de una manera incorrecta, viviremos mal, no tendremos temor de Dios, y nosotros mismos seremos Dios porque dictaremos nosotros mismos lo que hagamos con nuestra vida. Todo depende o gira alrededor de quién es Dios para ti. No podemos estar mal en esta pregunta y estar bien en todo lo demás. Recordemos que el Señor es la piedra angular y todo se debe edificar sobre Él. Ahora recordemos, hermanos, esto no se trata de que metamos a Dios a nuestra vida. Significa de que nos metamos a la Biblia y que podamos cambiarla de tal manera que se alinee a los parámetros que Dios nos ha dictado. La mayoría de los jóvenes hoy en día dicen: está bien, Señor, te voy a dar 10 minutos en la mañana. No, significa: Señor, voy a leer mi Biblia y úsala para moldearme y cambiarme todo lo que debo cambiar en mi vida para agradarte. Cuando hablamos de los atributos de Dios, son las cualidades inmutables de Dios, de su persona y de su carácter, de su naturaleza, sus perfecciones, su esencia, de quién es Dios. Es fácil describir al hombre en una palabra. Si estudiamos a Pedro, podemos decir un hombre valeroso. Si decimos Juan, podemos decir un hombre que ama. Pero cuando dices Dios,
No puedes encerrar a Dios en una palabra, porque en los hombres, cuando sobresale una área, opaca a las demás, pero Dios es perfecto en todo lo que Él es. Dios sobresale en todo por igual. ¿Por qué estudiar quién es Dios, joven? Número uno, para alabarlo como Él merece. Por eso en tu iglesia y en nuestras iglesias no tenemos rock cristiano. Este mundo nos dice, mete música contemporánea a la iglesia para alcanzar más jóvenes. El problema es que si los alcanzamos de una manera mundana, debemos conservarlos de maneras mundanas. Hermanos, yo me pregunto, ¿en qué concepto tienen a Dios? ¿Creen que Dios es un rockero? No comprenden quién es Dios. Algunos incluso tal vez con un buen deseo, pero no es suficiente un buen deseo. Debemos indagar en la Escritura quién es Dios y hacer todo lo que a Él le agrade. Por eso una iglesia debe predicarnos la Biblia, y en ocasiones escucharemos cosas que no nos gustan. Y todas esas áreas que no nos gustan son en específico las áreas que el Señor está trabajando en nuestra vida. Spurgeon decía, si en tu iglesia no predican de Cristo, huye lo más lejos que puedas. Sin embargo, dale gracias a Dios que estás en una iglesia de sana doctrina, que predican la Biblia y exaltan al Salvador. ¿Por qué estudiar quién es Dios? Número dos, porque esto nos trae una gran humildad a nuestra vida. ¿Sabes qué es tan necesario recordar quiénes somos nosotros? Que Dios ayude nuestra soberbia cuando pensamos o creemos ser algo o ser alguien. Y cuando eso sucede es porque no recordamos quién Él es. Simplemente párate al lado del Creador. No te sientes insignificante con tan solo pensarlo. El escritor no se equivocó ahí en Juan 15:5 al decirnos al final, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dijo que todo lo que había llegado a hacer era por la gracia de Dios, y entre más alto concepto tengamos de Dios, menor tendremos de nosotros. Punto número 3, ¿por qué estudiar quién es el Señor? Porque esto nos va a dar una madurez espiritual. Al crecer en nuestro conocimiento de Dios, vamos a empezar a ser cristianos más maduros, arraigados y cimentados en la doctrina de la Biblia. Amós 3:3 dice la Escritura, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es evidente, no. Y sabes que por eso hay algunas personas que se apartan de su fe, porque tratan de meter a Dios en su estilo de vida, y no se trata de eso. Se trata de nosotros adecuarnos al camino que a Dios le agrada. En una ocasión le estaba testificando a un señor y le di el evangelio, y después de darle el evangelio me dice, sabes, me gusta pero no me conviene. Y le dije, pero ¿cómo que no le conviene? Y me dijo, sí, no me conviene, porque puedo probar un pastel de este color y de este sabor, y al acercarme a Cristo dejaría de hacerlo. Él pensaba que perdería al tener a Cristo, cuando es todo lo contrario. Pero me temo que si hay algunos cristianos que creen que pierden al acercarse al Señor. Entre más un cristiano admira al mundo, más se parece al mundo. Entre más tiempo pasemos en el mundo, más mundanos nos haremos. Nuestra tendencia tiende a pecar. Por eso el escritor nos dice ahí en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y no quito el hecho de que tal vez algún joven pueda decir, pues a mí no me afecta. Si tú piensas que algo mundano no te afecta, es porque ya estamos afectados. Te recuerdo lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esa palabra conformar es la palabra molde. Lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice es que no debemos amoldarnos a este mundo. Si tú tomas un recipiente y haces una gelatina o cualquier cosa y la dejas ahí, toma esa forma. De igual manera dice la Biblia, si pasamos mucho tiempo en el mundo, tendremos que amoldarnos a la idiosincrasia de este mundo. Pero ojo también, entre más tiempo pases con Cristo,
mejor cristianos seremos. Entre más tiempo pasemos con la Biblia, seremos más bíblicos. Quiero que estudiemos el ejemplo de la vida de Pablo tocante a este punto. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7, y nos dice la Escritura: pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, fíjate, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo sabía que había un precio que pagar, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y me encanta el verso 10: a fin de conocerle. Apóstol Pablo, ¿cuál es tu meta? Solamente tengo una: conocer más a Dios. Joven, ¿conoces a Dios? Evidentemente no nos está hablando de salvación, porque Pablo era salvo. Pero entre más Pablo conocía a Dios, más quería conocer a su Salvador. Te lo explicaré de esta manera. En toda ciudad, creo que cuando vas entrando, de lejos ves un edificio muy alto, y a lo lejos lo puedes tapar con un dedo. Mientras te vas acercando, ya no lo puedes tapar con un dedo. Y si te acercas y te paras abajo del edificio, ya tienes que voltear a verlo de esta manera. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Quiero conocer cada vez más a mi Salvador, a fin de conocerle. La meta del apóstol Pablo era conocer más a Dios. Y en este camino de conocer más a Dios debe cambiar nuestra manera de vivir. Por el tiempo que tenemos para este mensaje, solamente podremos ver dos de una manera breve, pero espero que estas dos puedan cambiar nuestra manera de vivir. El primero de ellos es que Dios es omnisciente. Solamente piénsalo. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios no solamente sabe las cosas grandes, sino Dios sabe las cosas pequeñas. Dios lo sabe todo de ti y de mí. No solamente conoce la superficie, conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, deseos e intenciones del corazón. Él sabe todas las causas, todo pensamiento, todo misterio, todo deseo, todo secreto, absolutamente todo. El salmista nos dice ahí en el Salmos capítulo 33, versículo 13: desde los cielos miró Jehová y vio, fíjate lo que dice, a todos los hijos de los hombres. ¿Te imaginas la magnitud de la grandeza de Dios para que solo se asome y vea a todos los hombres del mundo? Desde el lugar de su morada miró, fíjate, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, y fíjate lo que dice: atento está a todas sus obras. Aquel Dios omnisciente sabe todo de nosotros y está atento a todas nuestras obras. Dios conoce todo de ti y Dios conoce todo de mí. Salmo 139:1, leeré hasta el verso 6, nos dice la Escritura: oh Jehová, tú me has examinado. Cuando Dios nos ve, no solamente nos ve de reojo, sino nos conoce perfectamente. Y el salmista dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Fíjate la conclusión del salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no se puede comprender. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, cuando hablamos de que Dios lo sabe todo, que Él nos examina, Dios entiende desde lejos nuestros pensamientos. En lo que ahora estés pensando en este mismo instante, Dios lo sabe. Y lo más impresionante es que no importa si estás viendo este mensaje en vivo o lo estás viendo grabado, Dios sabe todo de nosotros ahorita mismo. Nos escudriña mis pasos, mis deseos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13.
hablando de la omnisciencia de Dios, y no hay cosa creada, no existe absolutamente nada, dice el escritor de Hebreos, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, nada se esconde de Dios. Delante de Dios tú y yo somos un libro abierto. Y nos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día nos pararemos delante del Señor y le daremos cuentas por todas las áreas de nuestra vida. Qué Dios tan grande, que no solo conoce mi vida, sino conoce mis intenciones, conoce mis motivos y conoce todo de nosotros. Tal vez alguien piensa, ¿será que Dios está al tanto de mí? La Escritura dice que Él tiene nuestros cabellos contados. Algunos de nosotros ya le hemos ayudado, pero si Él conoce lo mínimo, ¿cuánto más todo? Dice la Escritura que incluso antes de yo hacer una oración, Él ya conoce las peticiones de mi corazón. ¿Te das cuenta de la magnitud de quién es Dios? Y este mundo allá afuera dice, pues a ver si Diosito me socorre. No, no es Diosito, es Dios grande y poderoso, omnisciente. Número 2, Dios es santo. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Y nos dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Y después nos dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, verso 16, sed santos, porque yo soy santo. El otro día salí a testificar y mientras testificaba, le estaba hablando de Dios, del Evangelio, y esta persona me respondió, Dios es bien chido. Y yo le dije, discúlpame, Dios es santo. Debemos tener una percepción bíblica de quién es Dios. Y Dios es santo. Ya que Dios es santo, ¿cómo nos manda a nosotros a vivir? De una manera santa. ¿En qué áreas de nuestra vida? Dice la Biblia, en todas. ¿Por qué? Número 1, porque Él me lo pidió. Y número 2, porque así es Dios. Si Dios es santo, tú y yo somos llamados a seguir sus pisadas y ser santos. Cada esencia, cada nombre o atributo debe influenciar nuestra manera de vivir. Por eso, al ser jóvenes cristianos, debe esto motivarnos a que cuando tengas un noviazgo, ese noviazgo debe ser cristiano. Tu noviazgo no puede ser igual que el de una persona inconversa, sino como una persona que profesa ser un hijo de Dios. Y la Biblia dice, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer antes de casarse. Esto habla y representa quién es Dios. Debemos comprender que es muy diferente un noviazgo inconverso al de un cristiano. Hoy en día la palabra virgen es causa de burla, pero no para un Dios santo. Dios mande un avivamiento en esta área, en el área de la santidad, y agradarle en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo aplicar de una manera práctica este tema? Segunda de Corintios 6:14 nos dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Hoy en día los judíos se casan con una judía, los musulmanes con una musulmana, el cristiano con quien caiga.
¿Acaso se nos ha olvidado quién es Dios y que Él es santo y que nos manda a vivir de una manera piadosa en todas las áreas de nuestra vida? Si tan solo perfeccionáramos la santidad en la cuarentena. Al acabarse este pasaje, mira cómo comienza 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y fíjate lo que dice: perfeccionando la santidad. La santidad no es algo que crece de un día a otro. Gloria a Dios que la salvación es instantánea. Yo acepto a Cristo y en ese instante soy salvo y tengo la vida eterna. Pero la santificación no es así. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Y entre más leo mi Biblia y estudio quién Él es, eso debe influenciar mi manera de vivir. Lamentablemente tenemos un cristianismo de papel hoy en día que se predica esto y dice: en aquella iglesia son legalistas, y no prueba más que su ignorancia. Porque si hay un grupo que no le añade a la salvación por su gracia, somos nosotros. Nosotros creemos que la salvación es por fe y gracia, y gloria a Dios por eso. Pero esa fe genuina nos lleva a modificar nuestra vida, a ser nuevas criaturas y vivir de una manera distinta de la cual vivíamos antes de conocer a Cristo. Por el tiempo solamente podemos ver estos dos atributos de quién es Dios, y quisiera aterrizarlos todavía un poquito más en nuestra vida con dos ejemplos de personas. El primero de ellos será Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. Y este pasaje es tan glorioso. Isaías 6:1 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuánta falta nos hace, como nos dice aquí el profeta Isaías, ver a Dios? Recordando aquel himno: pon tus ojos en Cristo. Isaías vio al Señor, y fíjate cómo lo vio: sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Te das cuenta de la percepción que tuvo Isaías de quién era Dios? Un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y cubrían sus ojos, porque no podían ver la santidad y la grandeza de Dios. Con las otras 2 cubrían sus pies, así como está escrito de Moisés, que se quitó el calzado porque aquella tierra era santa. Los ángeles mismos se tapan los pies porque dicen: este lugar donde está la presencia de Dios es un lugar santísimo. Y con las otras 2 volaban y daban voces cantando el mismo cántico que siguen cantando hoy en día: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Espero que sigas la lectura ahí en la Biblia. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Y entonces, fíjate, en primer punto, Isaías reconoció quién es Dios: el alto, el sublime, el Dios santo y poderoso. Y en punto número 2, Isaías reconoció quién él era. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Para yo poder reconocer quién soy, primero debo reconocer quién Él es. Él es el Todopoderoso, y nosotros no somos más que pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y nos dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Esto es un tipo desde Isaías del sacrificio que iba a ser Cristo. Tomó del altar ese carbón, y tomó el carbón y tocó los labios de Isaías y le dijo: es quitada tu culpa. ¿Por qué se lo puso en los labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No le limpió los labios, le limpió el corazón, en un tipo de lo que Cristo haría por nosotros. Pero quiero que lo entendamos de esta manera. Número 1, Isaías primero nos dice quién es Dios.
alto y sublime. Después Isaías nos dice quién Él es. Ay de mí que soy muerto, un pecador. Punto número 3, después nos dice lo que ese Dios santo hizo por pecadores como nosotros, que fue enviar a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Y dice la Biblia, versículo 6, después oí la voz del Señor que decía. Es tiempo que tú y yo también escuchemos la voz del Señor y que nos diga: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Se necesitan más jóvenes que sirvan en su iglesia local, que se levanten y quieran servir a su Dios. ¿Y a quién enviaré? Entonces respondí yo, hasta que él se dio cuenta de quién era Dios, se dio cuenta de quién era él, se dio cuenta de lo que Dios había hecho por él. No le quedaba más que responder: heme aquí, envíame a mí. Si tan solo tenemos un concepto bíblico de Dios y de nosotros, todo cambiaría. A veces creemos que Dios fue creado para nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros fuimos creados para Dios. Y si reconocemos quién Él es, no nos queda más que responder: heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? Isaías vio al Señor. Veamos otro ejemplo brevemente. Vayamos a Hechos capítulo 9 versículo 5. Ese es el ejemplo de Saulo o de Pablo, porque aquí ya había sido convertido. Hechos 9:5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Él tenía y practicaba el judaísmo, pero llegó en un momento con aquel resplandor de luz que tumbó a Pablo en el suelo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, fíjate lo que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo o Pablo se dio cuenta que no solamente era el Creador, no solamente era el Salvador, sino el Señor, o en otras palabras, el dueño de su vida. Debemos de recordar que la Escritura dice que hemos sido comprados por sangre. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son del Señor. Cuando tú y yo reconocemos quién es Dios, solamente piénsalo, ya estoy terminando. Cuando tú reconoces que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios es inmutable, es imposible que Dios cambie. Dios es omnipresente, está presente en todos lados al mismo tiempo. Dios es santo, Dios es inescrutable. Siento que me faltan palabras para expresar quién es Dios, y ciertamente nadie tiene las suficientes. Pero sí, Dios es esto y más. Y si Dios es todo lo que su palabra dice, y tú y yo lo creemos, no podemos reaccionar más que de la misma manera que Isaías y Pablo. Isaías le dijo: Señor, heme aquí. En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo de la misma manera le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no se lo preguntas en este día? Algunos no se atreven a hacerle esa pregunta a Dios porque tú crees que Dios te va a cambiar los planes, y en ocasiones el Señor lo hace. Pero entonces nos estamos autoproclamando dioses porque estamos diciendo que yo sé qué es lo mejor para mí, cuando Dios, que habita la eternidad, es quien sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Dios sabe mejor que nosotros. ¿Por qué no, con una honestidad muy grande y en tu lugar, le haces esta pregunta a Dios? ¿Qué quieres que yo haga? No podremos llegar a la misma conclusión que llegó Isaías y a la misma conclusión que llegó Pablo. Quiero que pongan atención en esto. No todos los jóvenes van a ser misioneros o pastores, pero pudieras tener la integridad de preguntarle a Dios: ¿quieres que sea un pastor?
¿Quieres que sea un misionero? Ahora, si Dios no te pide que lo seas, necesitamos personas que se preparen de la mejor manera y usen sus talentos para la gloria de Dios y para tu misma iglesia. Pero pudieras tener la integridad de preguntarle a Dios ahí en tu lugar: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Sabes que esto es una decisión personal. La conferencia se llama Integridad y Valor. ¿Tendrás la suficiente integridad para preguntarle a Dios: ¿qué quieres de mí? ¿Tendrás el suficiente valor para hacer lo que Dios ponga en tu corazón que hagas? Porque Dios contesta. Y mientras esperas, Dios te dio una iglesia. Dios te dio un pastor. Es una autoridad que Dios puso. ¿Por qué no le preguntas: ¿qué puedo hacer en la iglesia? Cuando se termine todo esto, ¿no pudieras preguntarle: ¿en dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo servir en algún lugar? ¿Se imaginan que todos los jóvenes y todas las personas que están viendo este mensaje pudieran regresar así a sus iglesias? Vaya que toda esta pandemia habría valido la pena. Que todos los que están conectados lo puedan hacer. Y quiero recordarte algo nada más, joven. Servir a Dios es un privilegio cuando puedas hacerlo. Cuando las iglesias se abran y puedas regresar, por favor no pienses que le hagas un favor, no pienses que le haces un favor a tu iglesia con servir. Es nuestro privilegio poder hacer algo para Dios y para su obra. Y termino con esto. Le pregunté en una ocasión a un pastor Agüero. Le dije: pastor, ¿cómo ha sido fiel usted tantos años al Señor? Estábamos desayunando y me dijo solamente una cosa: camina con Dios. En otras palabras, ¿sabes qué es? Conoce más a tu Dios. Y recuerdo una persona que se dice en la Biblia que caminó con Dios. Se dice en la Biblia de Enoc que caminó con Dios. ¿Podríamos quitarle el nombre Enoc y ponerle tu nombre? Que no se diga más de nosotros, más que en esta vida caminamos con nuestro Dios. Y si así lo es y por su gracia, terminamos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Que no se diga más de nosotros que caminamos con el Señor, porque eso es todo lo que se requiere. Hebreos 11:5 dice la Biblia en aquel pasaje de los héroes de la fe: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, fíjate cómo lo dice la Biblia, tuvo testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de Enoc? De haber agradado a Dios. Quisiera preguntarte para terminar: ¿quieres este testimonio? ¿Quieres tener un testimonio de un joven o cualquier persona que esté viendo este mensaje de agradar a Dios? Enoc solo hizo una cosa: caminó con Dios. Los que mejor le conocen, mejor le sirven. Los que no le conocen, no lo sirven o lo servirán por muy poco tiempo. Todo gira en derredor a la pregunta: ¿quién es Dios? Si Dios es lo que la Biblia nos dice que es, y vaya que Él es eso y más, ¿cómo no reaccionar de la misma manera que Isaías? Heme aquí, Señor. ¿Cómo no reaccionar de la misma manera que Pablo? ¿Eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tendremos la suficiente integridad y el suficiente valor para preguntarle en este momento a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Si así lo es, ¿por qué no cierras tus ojos ahí en tu casa y hagamos esta oración? Será muy breve. Sin embargo, hácela al Señor. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga?
el Dios grande, poderoso y omnisciente que dio a su Hijo por ti. Padre, gracias por todo lo que tú eres y perdón por quedarme tan corto en expresar tu grandeza. Pero que esto nos baste, Señor, para poder hacer la misma pregunta que hizo Isaías y que hizo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Usa tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y un saludo del pastor Francisco Arrache. Dios les bendiga. Amén.